Como cada edición mundialista, sobrarán las grandes estrellas, habrá muchos equipos para seguir con atención, pero como también en cada edición mundialista, habrá grandes ausentes, equipos y futbolistas que extrañaremos, arrancando por el campeón de Europa vigente. Italia se pierde su segundo mundial de manera consecutiva, después de no haber podido superar en el repechaje a Macedonia del Norte. El momento más difícil en mi carrera deportiva, dijo Roberto Mancini tras la eliminación. Colombia tampoco va a poder estar en la Copa del Mundo. Había estado en Brasil, había estado en Rusia, una gran generación de futbolistas que pasó largo rato, hasta 7 partidos consecutivos sin marcar gol en la eliminatoria de Conmebol, y eso lo dejó fuera. Chile terminó viendo a la generación de oro pues pasar por los años. No pudo ser lo mismo el rendimiento de varias de esas figuras, y así terminaba Arturo Vidal, confirmada la eliminación chilena, y de hecho perdiendo su último partido contra Uruguay, cuando tenía alguna esperanza dependiendo de resultados. Dani Martínez, Caro de la Sala, Ricky Ortiz, Andrés Agulla, Fernando Palomo, para empezar a hablar de eso, de los que no estarán tristemente en la Copa del Mundo. Y Dani, es imposible no arrancar con Italia y la nostalgia, supongo, con la que se va a seguir dentro de poco más de hora y media el sorteo de la Copa del Mundo. ¿Qué tal, Rich? Qué gusto saludarte y estar en este programa especial. Es más que nostalgia, es dolore. Se entiende por qué se ha creado en este país la ópera, un género artístico fantástico. A más de uno se le ha escapado una furtiva lágrima, como decía Donizetti en el Elisir de Amore, porque esto es un calvario, porque inicia hoy un calvario que llegará hasta diciembre, y no lo pueden creer. No lo pueden creer porque el ranking del mundo dice que son sextos, y hasta el número 16 solo los italianos faltan. Es decir, es una catástrofe, y además es el único campeón del mundo, 4 veces campeón del mundo, pero es el único campeón del mundo que falta a 2 citas mundialistas consecutivamente. Es tristísimo, es mucho más que nostálgico, es doloroso, es un viacrucis el que están viviendo los italianos, y empieza hoy, terminará allá por diciembre, cuando haya campeón, y podrán pensar en el futuro. El primer campeón vigente por Europa que no pasa lista en una Copa del Mundo, así de fuerte ha sido el golpe para Italia. Es cierto que Colombia, Caro, pues no tenía las credenciales vigentes de Italia, pero contaba con una de las grandes generaciones de futbolistas, y se hablaba desde la última Copa del Mundo cuándo Colombia iba a estar o para qué iba a estar Colombia. De hecho, desde Brasil 2014 había una enorme expectativa, y ahora el golpe de realidad pues es, supongo, muy duro de asimilar. Totalmente, Ricky, acompañando a Dani en sus dolores, como dice él. Y yo creo que es una gran decepción para todo el pueblo colombiano, sobre todo por lo que venían logrando, lo decías tú, ¿no? En Brasil 2014, aquel 5º lugar, aquella consagración de James Rodríguez que lo termina llevando al Real Madrid, y hoy la falta de jugadores en este Mundial de Fútbol, como es el caso de Juan Guillermo Cuadrado, del mismo Luis Díaz hoy en el Liverpool, de jugadores como el mismo Pina, que evidentemente pertenecen a otro renglón, en este caso en el Napoli. Una lástima, pero sin duda el cúmulo de muchos errores, ¿no? Un equipo que nunca se hizo fuerte como local, que solamente ganó 3 partidos en Barranquilla, y 2 de los que perdió fue ante rivales directos como Uruguay y Perú. Un equipo que tomó muy rápido o muy tarde la decisión de traer a un técnico como Queiroz, y le duró 4 fechas, recibió 9 goles y se va con Reinaldo Rueda. Faltó liderazgo en este equipo, se ve que las cosas no estuvieron bien desde adentro, y sobre todo creo que el máximo error de Colombia fue no marcar gol, ¿no? Un equipo que dura 7 partidos sin marcar gol, teniendo a Muriel y a Zapata, bueno, yo creo que es mucho decir. Así que muchas cosas se hicieron mal en esta selección Colombia, desde la dirigencia hasta la falta de actitud por algunos momentos de los jugadores. Son los 2 grandes equipos ausentes en Copa del Mundo, pero después hay un montón de individualidades que no estarán. Erling Haaland, Mohamed Salah, después de que Egipto perdiera el repechaje ante Senegal, Zlatan, que terminó cayendo eliminado a manos polacas, Federico Chiesa por representar a la generación italiana, Vidal, Mahrez, y así podemos ir nombrando a muchos más. Andrés Agulla, de todo esto, ¿a quién vamos a extrañar más en la Copa del Mundo de Qatar? ¿Cómo andas, Andrés? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ricardo? Un abrazo grande para todos. Buen día. A nadie. Cuando llega el Mundial no extrañamos a nadie. Sí,
los vemos en la televisión, aparecen por allí, pero nos metemos tanto en las figuras que tenemos y en los partidos que tenemos que al final de cuentas no extrañamos. A mí sí me hubiera gustado ver a Haaland, porque de esta generación o de estos nombres que estaba mostrando, está muy claro que Haaland va a ser un impacto gigante en el próximo mercado, que va a ir a jugar un equipo más grande de Europa y que está llamado a ser una de las grandes figuras. O sea, empezar a ver un proceso de Haaland en la Copa del Mundo hubiera sido entretenido, pero extrañar una vez que llegue el Mundial a nadie. Los que están para jugar y para darnos un gran Mundial. ¿Cómo se pasa, Ricky Ortiz? Bienvenido igualmente a esta edición especial del sorteo, de tener a tu selección favorita eliminada por segundo Mundial consecutivo. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Un fuerte abrazo a todos. Es muy fuerte para Italia. Cuando no hay lógica en el fútbol, esa frase viene perfecto. Esta situación ganó la Euro con un promedio de 3 tiros al arco por partido, pateó 32 veces contra Macedonia y no pudo anotar. Una sola derrota en todas las eliminatorias. Primera vez que pierde en casa históricamente jugando eliminatorias, y esto es lo que pasa. Nadie se lo esperaba, mucho menos contra un equipo de Macedonia que eventualmente tampoco va a ir al Mundial. Esto es para reflexionar, se hace el segundo consecutivo, un núcleo joven, muy bueno, con jugadores de altísimo nivel, con un excelente técnico, que se da que con 2 tiros entre los 3 palos para Macedonia fue suficiente para eliminarlo. Preguntás a mí, es una injusticia de esta forma, pero bueno, borrón y cuenta nueva, y ver qué pasa con Italia ahora, porque algunos de estos históricos ya no van a estar, y que se lamenta muchísimo no poder tenerlo en el Mundial. Va a ser imposible, Fer, más allá de la emoción de Copa del Mundo, no pensar en algún momento, y bienvenido a esta edición igualmente, ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué sería de estar acá en Qatar? Eso va a pasar por la cabeza de más de uno. Y bueno, pregúntenle a Jorginho, ¿no? ¿Qué habría sido de Jorginho y de Italia si uno de los penales que tiene chance de patear en eliminatorias entra y la selección italiana se puede meter a la Copa del Mundo? Un gusto saludarles, un placer estar con ustedes en el anticipo de esto que genera muchísima expectación, ¿no? ¿Quién puede terminar siendo el rival de aquella selección que se catalogue como favorita para la Copa del Mundo? ¿Qué camino les puede tocar? En fin. Pero ahora ya no es tiempo de lamentos. Esta selección italiana, lo que hubiese pasado ya está, ya queda atrás. Se pierde ciertamente a un grupo de buenos jugadores, pero creo que también puede mirarse a sí mismo al espejo y encontrar que de los campeones de Europa varios pueden continuar en el camino hacia el siguiente Mundial. A mí sí me dolería muchísimo por lo vulnerable que es ante las lesiones el no encontrarse en el camino con un gran mediocampista como Marco Verratti, que apenas tiene 49 partidos con la selección, llegaría con 33 años al siguiente Mundial si es que las lesiones le respetan, algo que no ha pasado en toda su carrera. Pero también coincido con Andrés, una vez empiece el Mundial ahí en noviembre, pues lo que vamos a extrañar no va a ser nada relevante en relación a lo que vamos a tener ahí adentro de la cancha. Pues son parte de los grandes ausentes. También es imposible un poco pensar, Andrés, y me centro en Colombia y en Italia. ¿Hubieran estado de clasificarse al Mundial para competir por ser protagonistas de esta Copa del Mundo, sobre todo Italia en su condición de campeona de Europa? Principalmente Italia, sí. Yo creo que Italia es un equipo que se puede permitir plantearse frente a cualquiera y competirle sin ningún tipo de problema. Y por eso coincido y entiendo el dolor que plantean Dani y Ricky, sabiendo que Italia no va a ir al Mundial, porque es una generación de jugadores jóvenes que ya tienen experiencia, apuntalados por jerarquía y por algunos que tienen ya muchos más partidos con la selección, que no de casualidad fueron campeones de la Euro y que se pueden plantar frente a cualquiera y jugarle. También el fútbol tiene estas casualidades o estos pequeños detalles que marcan diferencia. Los penales de Jorginho contra Suiza que decía Fer, o el patear 32 veces al arco y que en un ataque te metan en un 1-0. Muchas veces los resultados no van de acuerdo a la lógica del nivel de juego de uno u otro, pero claramente Italia hubiera sido un contendiente a pelear en el segundo nivel de los grandes candidatos por el Mundial, y creo que Colombia, si hubiera sido capaz de desarrollar esta generación de talento y de jugadores que tiene, no hubiera sido candidato a ganar el Mundial, pero sí podía ir con la seguridad de que podía competir muy bien.